Hola, les damos la bienvenida a nuestro podcast A Todos los Libros. Yo soy Marce. Y yo soy Nayeli y estamos muy entusiasmadas de estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, antes de comenzar con nuestro episodio, queremos darle la bienvenida a la primera invitada a nuestro podcast, Mariana Ayala. Hola, muchas gracias por la invitación. Así es, Mariana, voy a leer brevemente tu semblanza. Mariana Ayala es hacedora, promotora y apasionada de los libros. Ha trabajado proyectos de libros a nivel nacional e internacional y como tallerista en temas relacionados a la materialidad del libro, lectura de imágenes y palabras. Además, Mariana es nuestra amiga y estamos muy orgullosas de ella. ¿Puedes decirles por qué, Marce? Sí, estamos muy entusiasmadas de tenerte el día de hoy con nosotras y pues especialmente Mariana acaba de publicar un libro recientemente, pero antes de que nos cuentes un poquito sobre eso, nos gustaría primero que nos platiques un poquito sobre ti. Ya Nayeli leyó tu semblanza, pero no sé si quieras contarnos pues quién es Mariana. Bueno, además de que parece una pregunta existencial muy difícil de contestar, pues yo creo que soy un ser humano que se ha apasionado por las ideas, por las imágenes, por las palabras, por compartir y por creer que el arte y la creación puede cambiar pues la vida en sociedad y de las personas. Me formé como diseñadora y como artista, o sea, estudié arte y diseño y bueno, estudio un posgrado en humanidades porque porque creo que es importante la educación continua, aprender y abrir los horizontes del conocimiento en general. Y porque al no venir, realmente quiero hacer una confesión pública, al no venir como de un área literaria y haberme dedicado tantos años a esto, a veces sí hay una confrontación. Las personas, algunas personas, no todas, sienten dudas de lo que haces, te cuestionan más. Entonces, me he dado cuenta que a veces la validación académica te ayuda a, pues, es triste, pero a demostrar que tienes las aptitudes para realizar una actividad específica. Uh-huh. Sí, y o sea, con todo esto que mencionas de que la dificultad para hacer una actividad específica y demás, y ahora pues ya mencionamos de que ya dimos spoiler de que también eres autora, o sea, pues, ¿cómo comenzó de que tu amor también por las letras y pues obviamente tienes amor por distintas disciplinas, pero específicamente de que por las letras y pues el interés básicamente? Bueno, es curioso porque mi padre biológico ya perdió la vida, pero cuando yo era niña, mi casa estaba llena de libros porque él era abogado de profesión. Entonces crecí en un entorno donde veía muchos libros, aunque no sabía de qué trataban, sabía que eran como objetos importantes. Porque de hecho no me dejaban agarrar los libros de mi papá, era como, no, vente para acá y no te metas al estudio de tu papá, quédate aquí. Entonces empecé a sentir como mucha curiosidad de por qué eran tan importantes, o sea, qué había ahí adentro como para que no me permitieran asomarme. Y bueno, es como un recuerdo a lo mejor muy infantil que tengo de una primera aproximación, pero fue así. Ya después los libros tuvieron mucha relevancia en mi vida porque yo crecí en un mundo que ya no existe, donde el internet no había redes sociales, entonces las interacciones eran diferentes. Entonces no encontraba muchas personas afines realmente, ni a mis intereses, ni a todo lo que yo pensaba y soñaba. Y me di cuenta que en los libros era como estar hablando. Empecé a hacer amigos pues, con los autores, incluso con los personajes, porque me di cuenta que lo que yo pensaba, lo que sentía en esa época, incluso lo que yo anhelaba, había personas pues, que ya habían transitado por ahí y que aunque no los pudiera conocer en persona, sus personajes y sus palabras pues eran como una forma de conectar con alguien y no sentirme realmente tan sola. Creo que es muy interesante porque creo que la gran mayoría de las personas que estamos justamente como apasionadas por la lectura, la literatura, como que empezamos por ese lado, ¿no? Y creemos a veces que
que hay alguien que no nos entiende y al final es como siempre encuentras ese lado, tanto en personas que les gusta lo mismo que a ti o como inclusive en las mismas cosas que lees. Y justamente digo, profundizando un poquito, yendo ya más hacia tu perfil, ¿cómo empieza Mariana a ser esta persona que promueve la lectura, que empieza con esta parte de seguir difundiendo como la importancia de la literatura a su alrededor? Bueno, realmente es una historia muy, muy loca, porque yo también de niña, siendo una niña muy rara, que sigo siendo una persona muy rara, pero, o diferente, a lo mejor diferente al resto de las personas, al menos que yo conocía en esa época. De niña me hice una pregunta y era por qué yo sabía leer. O sea, y todo surgió a partir de que en una clase de ciencias sociales vimos unas estadísticas sobre los índices de analfabetismo en México. Entonces yo le pregunté a la maestra muy de neta, levanté la mano y le dije, maestra, ¿qué es ser analfabeta? O sea, no me queda claro. Y la maestra me contestó, pues es que ser analfabeta es una persona que no sabe leer y no sabe escribir. Y yo dije, en nuestro país hay gente que no sabe leer y no sabe escribir. De verdad, yo no lo podía creer porque toda la gente que yo conocía sabía leer y escribir. Entonces era como asomarme a un mundo en el que yo nunca había estado. Entonces, teniendo 15 años, más o menos, me di cuenta que existía un programa en México que se llamaba, era el Instituto Nacional de Alfabetización, INEA, y que aceptaban voluntarios. O sea, cosa que es bastante extraño, pero para quien no lo sepa, jóvenes de 13, 14 años ya son profesores en zonas rurales en México. Entonces yo ya era hasta grande para ser maestra rural o en zonas, digamos, donde existieran estas personas analfabetas. Y a lo mejor con un afán un poco de justiciera, lo quiero decir así, dije, bueno, yo quiero hacer algo, ¿no? Entonces me apunto como voluntaria y me llevé una parte buena y una parte mala. Yo creo que la parte buena fue que sentí que realmente la vida de las personas, o sea, esa sospecha que yo tenía de que tener la habilidad de leer cambiaba vidas era cierta, porque había personas que me doblaban la edad en ese entonces y que gracias a aprender, sacar un título de primaria, les permitía subir en una fábrica, tener otras oportunidades, pensar en que incluso iban a ir a la secundaria. Entonces, fue como sentir como que sí había una fuerza transformadora y misteriosa en las palabras y en la lectura, pero también la parte mala fue que sufrí violencia durante ese tiempo, porque había gente que no estaba de acuerdo que fuera tan joven, no estaban de acuerdo que fuera mujer y que lo veían también como una forma, pues si quieres, como de colonización o de meterme en un terreno que no era mío, con gente que no era de mi comunidad, y pues hubo también esa parte del rechazo. Ya después pasan los años y bueno, empiezo con un proyecto, bueno, empecé muchos proyectos que se han caído, pero la cosa es seguir y seguir y seguir. Y uno de ellos era ir a leer poesía en el metro. Básicamente lo que hacía es, o sea, casi como una demente me paraba, y como una demente en un metro neoyorquino me paraba, pero en esta ciudad y en otras. Y me ponía a leer, leía textos que a mí me gustaban. Insisto, no había redes sociales, no sé, o sea, en este tiempo, pues a lo mejor yo hubiera, sí, Te hubieras hecho viral. me hubiera hecho viral. O no sé qué hubiera pasado, porque también, me gustaba en esa época mucho la onda un poco como gótica o darks, o como, entonces era como todo un personaje, era como hacer performance callejero mientras leía poesía, y aunque no tenía pies ni cabeza lo que hacía, siento que era una forma de buscar apasionar a otras personas por las palabras, que a lo mejor no dio resultado, a lo mejor alguien se acuerda, no, es que una vez vi una loca que estaba aquí, o sea, no sé qué impresión haya dejado yo, pero lo hice pues, por varios años. Y ya entrando a la universidad, me uní a un proyecto después editorial y después empecé a ir a comunidades rurales, empecé a gustarme la materialidad del libro.
ya como diseñadora, pues me interesaba mucho que los niños también tuvieran esa aproximación, porque también a lo mejor siempre ha sido esta idea de que leer o tener el acceso a historias te abre mundos, te da posibilidades, porque creo que a veces, es que vivimos como si estuviéramos encerrados en cajas y hablamos como de lo que vemos, de lo que conocemos, pero afuera hay un mundo que a veces me da mucha ira, a veces me da mucha tristeza, a veces no sé qué pensar, por qué podemos vivir así, pero en fin, ya me hice bolas, pero espero haber contestado medianamente su pregunta. Es que es una larga historia, realmente. Es una vida, no saben. Bueno, ya nos contaste un poquito de como que los diferentes toques y pues sí, como estas entradas que tuviste al mundo de la literatura y de las palabras y demás. Y pues, o sea, todas las diferentes también personas con las que te topaste a lo largo de tu camino en eso. Y, o sea, también de tu fase gótica. Pero esta parte como, pues, del acceso a los libros, creo que nunca debemos de darla por sentado, como lo mencionabas, de que creo que sí, o sea, simplemente el hecho de estar en este espacio es un privilegio. Sí. Y bueno, como les mencionamos al principio, Mariana publicó este libro. Para la gente que nos está viendo en YouTube, puede ver la portada. Se llama La Ruta y está en colaboración con Pau Masíquez, quien fue el ilustrador. Sí. Queremos saber cómo fue el proceso, porque sabemos que fue parte de una convocatoria. Entonces, ¿cómo llegaste a ella? ¿Qué te motivó a hacerlo por medio de convocatorias? ¿Nos puedes contar un poquito acerca de ese proceso? Ok, bueno, es una gran historia, supongo, o al menos lo fue para mí. Todo comenzó en octubre del 2023. No, 2022, del año pasado. Es que es toda una aventura los octubres, porque además de que es mi cumpleaños, pasa la Feria Internacional del Libro Monterrey. Entonces, bueno, ahí me pasaron muchas cosas muy bonitas. Y bueno, tuve de hecho una reunión, me fue bastante bien, pero por la noche de un 8 de octubre, más o menos, por ahí, pues bueno, me robaron mi computadora. Entonces, en esa computadora, y no solamente mi computadora, también venía mi disco duro, donde estaba información que yo había generado pues durante muchísimos años, proyectos. Entonces, literalmente sentí como que me habían robado la vida porque había depositado muchos sueños, muchas cosas ahí, fotografías, etcétera, etcétera. Y bueno, cabe decir que yo era escritora de closet, lo quiero decir así porque escribo desde muy chica, de hecho casi fue algo muy extraño, o sea, empecé a escribir porque se me ocurrían cosas, entonces no las podía sacar de mi cabeza, era muy chiquita y estaba piense y piense lo mismo, y me daba cuenta que a la hora de escribirlo como que descansaba. Entonces, bueno, o me ocurre algo cuando soy pequeña y a partir de ahí dejo de escribir. Entonces, empecé a dibujar. De hecho, a partir de la privación de escribir, empiezo a dibujar y me doy cuenta que a la gente le gusta más que yo dibuje a que escriba. Entonces me di cuenta que tenía como la habilidad gráfica y que a la gente le gustaban los dibujos, pero no le gustaban mis palabras. Entonces, pues ahora sí que empecé a escribir en secreto, ¿no? Y pues volviendo al 2022, cuando me roban mi computadora, pues sentí que me habían robado pues mis secretos, mi vida, me habían robado todo. Entro a un estado pues de crisis realmente, de ponerme a pensar para qué he trabajado tanto tiempo, para qué sueño tanto si nadie nunca va a ver nada, ¿no? En noviembre del 2022, mi pareja me avisa que hay una convocatoria. Me dice, oye, fíjate que hay una convocatoria que está organizando el Fondo Editorial de Nuevo León y la está organizando la Secretaría, deberías pues apuntarte, ver qué está pasando y bueno.
algo que debo hacer un paréntesis es que les digo, ha sido toda una vida, imagínense, desde que tenía 15 años hasta el día de hoy, todo lo que he transitado. Me tocó trabajar mucho con niños. Hubo un periodo muy largo de mi vida, desde los 17 más o menos, que me empecé a interesar mucho por las infancias, porque me doy cuenta que, al igual que las personas de la tercera edad, los niños son personas que a veces no se les reconocen sus derechos, que no se les toma en serio lo que dicen o lo que opinan o lo que sienten. Y yo empatizaba mucho con esto, porque creo que algo que siento muy cercano a mi vida es mi infancia. O sea, es algo que, aunque ya no soy una niña, evidentemente no lo soy, recuerdo mucho cosas, y aparte de que las recuerdo, todavía me emocionan mucho descubrir algunas cosas. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la convocatoria? Dirán, bueno, o sea, ¿cuál es el punto? O sea, al grano. Bueno, voy a la convocatoria, abro la liga y te pedían un currículum, o sea, una breve semblanza, una trayectoria que explicaras tu historial curricular, tus proyectos, bla, 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 bla. Lleno todo, mando el formulario y resulta que me escriben porque pasé como la primera etapa. La primera etapa era eso, era como un filtro de personas interesadas en la literatura infantil. Apúntense, ok. La idea era llevar un proyecto de libro y pues yo ya tenía como una idea que me estaba rondando la cabeza. Llego al... es una convocatoria rara porque fue el primer año, fue en noviembre del 2022, y era una convocatoria que incluía un taller. Era un taller con un especialista que se llama Fanuel Díaz Hanán, que él ha sido editor, ha sido crítico, ha sido jurado, es un hombre que tiene una gran trayectoria en literatura infantil y juvenil, y él iba a ser el instructor de este curso. Entonces, realmente el primer filtro era para ganarte una plaza en un curso sobre literatura infantil. Entonces, ya llegando al curso, nos avisan que es un curso que va a desembocar en una competencia o, bueno, en una selección de proyectos cuando termine el curso. Entonces, bueno, básicamente así es como empiezo con todo esto, y luego pasaron muchas cosas. Fue realmente, o sea, fue una semana muy intensa la del curso. Y bueno, al final, cuando presento el proyecto, pues queda seleccionado y se me avisa en diciembre. Pero bueno, durante el curso cambiaron muchas cosas. Muy rápidamente les cuento que al final no pude presentar el proyecto que yo llevaba porque decidieron que que había que hacer como un ajuste en la convocatoria, que eso no se había declarado al principio, y era que ahora teníamos que participar en parejas. No era posible que el ilustrador que se había apuntado, el escritor, hiciera las imágenes y escribiera, sino que teníamos que hacer duplas. Entonces es ahí donde Pau tendrá su propia historia de cómo llegó a la convocatoria. Pero bueno, Pau, para quien no lo conozca, es un ilustrador catalán que está radicado aquí en Monterrey desde hace varios años. Ha publicado ya con Tres Nubes, ha publicado con Alfonso Editorial. Y yo no lo conocí en persona, conocí un poco sus imágenes y me lo topé ahí. Entonces, cuando nos dan la noticia que tenemos que hacer parejas, ya se habrán dado cuenta, me gusta mucho contar historias. Le dije a Pau, hagamos una cosa, yo te cuento una historia y si te gusta, trabajamos juntos. Si no te gusta lo que te voy a contar, pues consigue otra pareja, ¿no? Entonces dijo, bueno, vale, cuéntame. Entonces le cuento una historia y Pau al parecer le interesó, le gustó y dijo, bueno, sí, trabajemos juntos y vamos a ver qué sale de esto. Y bueno, ahí está la ruta. No, la verdad es que, o sea, creo que nos gustaría mucho saber, ahorita que ya nos cuentas un poquito de cómo pues terminó este proceso en el que se unieron, ¿no? para crear esta historia de la ruta. Nos gustaría que profundizaras un poquito en la historia, de qué se trata o cómo la podrías describir tú, y también considerando un poquito todo lo que nos contabas acerca de tu trayectoria o de tu interés desde un inicio, ¿no? por la infancia, considerando que es un libro que va dirigido a primera infancia. Ok.
Bueno, la historia es bastante sencilla, por así decirlo. Bueno, hay otra cosa que no les dije, que fue que uno de los requisitos que nos dieron, ya estando adentro de la preselección, digamos, fue que uno de los temas o el tema principal de la historia que fuéramos a contar en parejas tenía que estar conectada a Monterrey. Entonces eso fue un reto que a mí me cayó como un balde de agua fría y dije, bueno, ahora tengo que hacer una historia con un colega que al principio yo no pensaba tener un colega para hacer el proyecto y ahora tiene que ser sobre Monterrey. Yo dije, madre mía, ¿qué voy a hacer? Nada, nunca es fácil. Nada, nunca es fácil. O sea, fue como, sí, Hungry Games cambió todo. Eran unas declaraciones y al final terminó siendo otra cosa. Bueno, la historia básicamente gira en torno a Monterrey, pero no de la forma en que ustedes creen. Algo que yo me he topado viviendo aquí y existiendo en esta ciudad es que los vehículos son una cosa muy importante para la movilidad, para la economía, para todo, y que es una ciudad que prácticamente no está pensada para los peatones. Aun cuando esto pueda parecer una crítica, creo que es importante que los niños, o sea, los niños lo saben, lo saben, pero no saben que lo saben. Sí. Entonces, la historia básicamente es una aventura, porque literal a veces así se vuelve, es una aventura que una madre vive con su hija o hijo, eso después lo diré por qué, que vive para llevarlo, pues en este caso, a una guardería, una escuela, van de punto A, salen de su casa y en realidad la historia transcurre en todo lo que va ocurriendo durante el camino. El niño, como cualquier otro persona pequeña, pues no quiere esperar, no tiene paciencia y le va manifestando eso a su madre. Y esa es básicamente la historia. Es muy sencilla. Les voy a decir por qué las historias para primera infancia tienen que tener ciertas características. Porque el lenguaje tiene que ser próximo para los niños. Es importante la parte de la musicalidad. Cuando somos pequeños, tenemos una fuerte relación con el sonido. Incluso tan fuerte es que les quiero contar tantas cosas. Dicen, bueno, una vez leí un estudio que decía que cuando las personas pierden la memoria, cuando van deteriorando su salud o tienen Alzheimer o otra situación de ser seniles, dicen que es común que los ancianos recuerdan las canciones que les cantaban cuando eran niños. O sea, pueden olvidar su familia, pueden olvidar cosas, pero tienen una relación muy fuerte con las primeras historias, y todo tiene que ver con canciones, tiene que ver con este ritmo. Entonces, el texto busca mantener cierta musicalidad sin caer en algo, pues, malo, digamos, dentro de los estándares que se podrían considerar literariamente, pero que mantenga cierto ritmo, cierta musicalidad. Y, pues, juega mucho con la imaginación del espectador. Les decía en algún momento que es una mamá que va con su hija o su hijo porque en el lenguaje también busqué que nunca definiera, que no usara un pronombre, que no usara algo que nos diera la pista que es una niña o que es un niño. El motivo lo hice principalmente porque quiero que el lector se sienta identificado, que no importa, pues, siempre y cuando él sienta que es pequeño, que vive esta travesía de tener que pasar casi mucho tiempo en un auto para llegar a un lugar, pues bueno, que se sientan identificados, ¿no? Sí, sí lo lograste, de que yo cuando lo estaba leyendo dije de que sí, esto me pasó 1000 veces, sí, sé que mi mamá estaba harta. Yo también era la típica de que ya vamos a llegar. Sí. Y bueno, sí, otra cosa que es importante en los libros de primera infancia y que quisiera mencionar en este momento
es que recordemos que el texto también tiene que tener cierta afinidad con el lector, o sea, que el lector va a ser la madre probablemente, o la abuela, o el papá, o el hermano, pero sobre todo algo que yo pienso mucho cuando veo a Monterrey es que he conocido muchas mujeres que son las responsables de la crianza y el cuidado de sus hijos, y casi siempre son las madres. Y digo, no es que eso pase en todo el mundo, ni que sea correcto o no, no estoy hablando de eso, sino que una de las realidades que yo me he topado en Monterrey es que la mamá es la que lleva al hijo a la escuela. Entonces, siguiendo las reglas de la convocatoria, que tenía que ser una historia que tuviera que ver con esta ciudad, con lo que yo como autora o como intérprete de la realidad veía, encontré esos factores: el tráfico vehicular, que es difícil estar en el tráfico vehicular, y que también a veces lo más fácil sería pues darle, no sé, un iPad al niño, un celular, o mira un videíto mientras llegamos, pero yo quise apostar a un recurso que es inagotable, que es la imaginación. Entonces es una invitación a que las madres que le lean este cuento a sus hijos se pregunten incluso ellas mismas cuántas veces han dejado de escuchar a sus hijos, o sus balbuceos, o las historias que inventan, por el hastío de esta ciudad, por tener que estar enfrascada, por estar teniendo que esquivar coches o lo que fuera. Y es también como esa invitación para las madres, porque insisto, es un libro que está hecho para ser leído para alguien más pequeño. Y quería que ellas también conectaran con esta historia. Aunque digo, yo no tengo hijos, tengo amigas que sí, y mujeres a mi alrededor que son madres, y que veo pues todas estas situaciones. Sabemos que este libro lo produjiste en conjunto, como ya mencionamos, con Pau. Y bueno, tú también de que radicas como ilustradora, como mencionaste. Entonces, queríamos saber de que cómo es esta experiencia de trabajar con alguien que hace también tu misma profesión, pero, o sea, hasta dónde de que tú te limitas y dejas que él haga su trabajo, o de que hasta dónde tenías como un input en lo que él hacía, y así, cómo lograron hacer pues sí, esa colaboración. Ay, pues fue complejo, realmente. Pau, como les mencionaba antes, ya tiene cierta trayectoria, incluso es un gran ilustrador, realmente. Tiene un lenguaje gráfico muy trabajado, muy pulido, en el sentido de que él ya encontró cómo quiere decir las cosas. Entonces, cuando te topas a una persona que ya tiene como su traducción de cómo ve las cosas, y querer entrar como a su mundo y decirle, pero es que yo también veo esto, indudablemente causa confrontación. Entonces, algo que teníamos como a favor y en contra es que nuestro asesor de proyecto fue Fanuel. Entonces, hacíamos reuniones periódicas, ya cuando empezó formalmente el proceso de producción, y hacíamos juntas semanales donde veíamos avances, comentábamos. Siempre hubo mucho respeto en cuanto al diálogo. O sea, la complejidad de este libro, cuando lo adquieran, que ojalá y lo hagan, se van a dar cuenta de que es un libro álbum. ¿Qué pasa con los libros álbum? Hay varios tipos, o sea, los libros con dibujitos son todo un mundo, de verdad. Como a veces es muy fácil decir, sí, un libro con monitos, con dibujitos. No. Los libros ilustrados, por ejemplo, los textos se sostienen por sí mismos. O sea, es decir, un libro ilustrado tú puedes leer un cuento de corrido y entender de qué trató y qué pasó al final y qué pasó al principio y todo lo demás. Y si le quitas los dibujos, la historia se sostiene por sí misma y sigues entendiendo todo. Los libros álbum tienen la complejidad de que tienen que habitar las imágenes y las palabras, y tienen que estar como en armonía. Tienes que ir leyendo un poquito el texto, viendo la imagen, procesando la lectura de la imagen y de las palabras, y después pasar a la siguiente página. Y aunque son libros de muy corto texto, digamos, la complejidad radica en eso, en que las palabras y las imágenes están constantemente dándote ideas o mostrándote conceptos, etcétera, etcétera.
Entonces, trabajar con Pau fue una gran experiencia porque también fue como una clase de trabajar mucho el tema de los egos, porque a veces es difícil, yo creo que para todas las personas que queremos hacer algo de forma profesional o intentamos o damos el corazón en lo que hacemos, pensar que tenemos la razón en algo y después toparte con que a veces no tienes del todo la razón, no tienes la mitad de la razón y reconocerlo humildemente y decir, ¿sabes qué? No estoy bien, estoy haciendo esto mal, discúlpame, y seguir adelante. Entonces, y siempre fue ver por el proyecto final, o sea, por el... esto fue casi como, ¿cómo decirles? Como tener un sueño en conjunto con alguien y es muy complejo, es complejo, pero no me arrepiento, estoy muy contenta con el resultado y yo creo que Pau también, Fanuel también, quien nos asesoró. Entonces, fue difícil, pero valió la pena. Hacen buena orquesta entre tú y Pau, las imágenes y tus palabras de que, o sea, sí cuentan una historia en conjunto y, claro. O sea, sin una no estaría la otra, me parece que ese fue lo que querían lograr. Sí, o sea, definitivamente puedo decir lo mismo, que creo que es algo bastante valioso y digo, lo compartes y me hace mucho sentido en mi cabeza como el hecho de que sí es complicado muchas veces trabajar en conjunto. Digo, yo he trabajado mucho con Nayeli y es una persona muy complicada. No, es cierto, no te creas. No, pero o sea, fuera de eso, o sea, creo que sí, definitivamente tener como un proyecto en conjunto tiene sus pros y tiene sus contras en el sentido de decir, bueno, si yo estuviera sola, tal vez podría ser más fácil que yo me manejara y fin, ¿no? Fluye, ¿no? Pero está padre siempre como tener esa otra perspectiva de alguien que tiene un conocimiento tal vez muy diferente o muy similar inclusive, pero al final siempre va a haber esos como roces, choques, etcétera, que al final también te van a nutrir a ti, no solamente como en tu trabajo, sino como persona, y creo que es algo bastante valioso. Y regresándome un poquito ya como hablando de ti como escritora, nos gustaría preguntarte, ¿hay algún proyecto en puerta, alguna convocatoria, estás escribiendo algo? O sea, ¿qué sigue para Mariana, no? En cuestión del mundo literario. Uy, pues sigue el abismo, yo creo, como toda la vida, sigue el no saber qué va a pasar, pero caminar con la ilusión de que a fuerza de trabajar mucho algo debe ocurrir, bueno o malo, pero algo va a ocurrir. Sí sigo escribiendo, intento escribir con mucha disciplina. Estoy por corregir, tengo un libro de cuentos terminado, no es un libro para público infantil, es más bien público general. Y voy a empezar a hacer las correcciones en diciembre. Ya decidiré si la mando concretamente a una editorial, si toco una puerta específica o si lo reservo para algún concurso. Aún no lo he decidido, pero ya voy a empezar en el proceso de corrección, que es otro proceso complejo y laborioso. Algo que me entusiasma mucho es que estoy haciendo, este año pude concretar también un proyecto fuera del país. No voy a adelantar mucho, pero es algo que me emociona mucho porque es una historia que va a ser un libro ilustrado. O sea, la historia se sostiene por sí misma. Es para público infantil porque, insisto, las infancias es un mundo, es un país que me gusta habitar y me gusta estar ahí para dialogar con mi yo del pasado y los niños que vendrán y los que ahora son niños y los que algún día serán adultos. Y bueno, esta historia, pues ya estamos trabajando las imágenes. Va a salir en otro idioma porque fue difícil conseguir que en Latinoamérica lo vieran con potencial. Es un texto duro, no es un texto suave, pero siento que es necesario porque dentro de la dureza creo que también hay esperanza, hay un mensaje que yo siento necesario decir en este momento de mi vida. Y bueno, pues se viene un libro, espero, para el próximo año en el extranjero y este libro que, bueno, ya encontrará casa o no lo sé, pero insisto, es no dejar de hacer cosas, moverse y aunque no sepas muy bien en qué va a acabar tu proyecto, seguir trabajando.
estamos muy entusiasmadas por ver de Sí, que qué tu futuro como emoción. escritora y también, pues, o sea, ya nos diste como buenas pruebas de que qué puede venir para Mariana y para sus lectores. Y pues ya para cerrar, queremos saber si tú pudieras darles algún consejo, tip, recomendación, todos son sinónimos, pero bueno, de estas personas que a lo mejor también tienen interés en escribir y llegar a publicar sus textos, ¿qué les pudieras como decir? Bueno, creo que el primero es que nunca dejen de leer. O sea, leer es como... O sea, yo creo que escribir a veces es una inercia de leer. Y es importante que lean lo que les interesa y lo que no también. Porque a veces, por ejemplo, nos podemos como encasillar en decir, bueno, es que a mí me gusta, no sé, las novelas nada más, no leo poesía porque no la entiendo. O sea, perder como que ese temor y decir, bueno, pero ¿por qué esto no me está gustando? O bueno, por ejemplo, gente que he escuchado cosas terribles que dicen, no, es que los libros para niños, ¿eso qué tiene que ver? O qué tiene que ver la literatura juvenil, si eso es literatura menor y bla, bla, bla. No crean esas cosas, sumérjanse, insisto, amplíen su lectura del mundo. Ese sería por una parte un tip. El otro que les daría sería que también no se saturen, o sea, el día que no quieran leer o que cuídense mucho, porque creo que también algo de lo que no se habla, se está intentando sí hablar un poco más, pero es que a veces sentir que tienes que lograr muchas cosas y sentir que tienes que ser exitoso puede abrumar a las personas y cuando, por ejemplo, una editorial te dice no quiero tu texto, les digo, esto me pasó con el proyecto que voy a tener próximamente, tocar una puerta que te hacía mucha ilusión o que tú decías seguramente me van a decir que sí porque traigo, o sea, lo hice muy bien hecho, ya me lo revisó muchas personas, no sé qué, y cuando te dicen que no y te cierran la puerta y te dicen pues ahí para la otra, algo que te puede ayudar mucho es tener esa tranquilidad de que a veces se habla más del éxito, se habla más de lo que te salió bien y que detrás de una cosa que te salió bien te salieron 10 mal y de esas pues nadie las platica porque pues qué pena, ¿no? Entonces cuídense mucho en ese sentido de que no se crean que todo es miel sobre hojuelas y que todo les va a ir bien. O si no traen ganas de leer o no pueden escribir, que sienten que están como... No se obliguen, o sea, no es una manda, hombre, o sea, no pasa nada si hoy no leyeron, si hoy no escribieron, ya vendrán mejores días. Otra cosa que les puedo recomendar que a mí me ha ayudado mucho y que creo que a todas las personas que crean cosas les puede ayudar, es que generen una red de confianza. ¿Y a qué me refiero? Personas que estén cerca de ustedes, que si tú, por ejemplo, escribes y eres igual que yo, lo era una escritora de closet o escritor de closet, ve abriendo poco a poco la puerta y pregúntale, ahora sí que a quien más confianza le tengas, de, oye, ¿te puedo mostrar algo? Si quieren. Yo empecé haciendo una cosa bien, a lo mejor muy tonta, que era leyendo textos sin decir que eran míos. O sea, yo se los achacaba a alguien más y decía, no, mira, te voy a leer un cuento buenísimo que me topé no sé dónde. Y lo leía y me decían, órale, está bueno, ¿de quién es? No, pues de una chava y que medio que escribe. O sea, entonces, ese tipo de cosas les va a ir abriendo como un poquito el espacio. Les digo, hay un escritor que se llama Edgar Keret, que una vez contó una cosa que a mí me gustó mucho, que él decía que él se había vuelto escritor también, porque tenía la costumbre de contarles historias a sus primos y a sus vecinos, y era una forma en la que él convivía, porque era como que el que contaba cuentos, y de repente se vio escribiendo como que muchos cuentos porque pues quería seguir conviviendo, ¿no? Entonces, hagan un poco eso, o sea, consigan una red de confianza, que los lean, y si no les gusta, no se agüiten, o sea, pregunten más bien, oye, ¿qué no te gustó de la historia? O sea, no, pues es que no me gusta X cosa. Entonces hagan como una lista de, bueno, a la gente no le gusta esto. O a fulanita no le gustó esto.
Y así se van a ir abriendo como un poco más, porque también es fácil hacernos la ilusión de que no, es que la estoy rompiendo, es que estoy escribiendo súper bien, tengo la idea que va a ser el próximo bestseller, la próxima super película, y a lo mejor estamos un poquito cegados a lo que realmente está ocurriendo. Sí. Entonces, tener otros lectores también ayuda. Muchísimas gracias, Mariana, por todos tus consejos. La verdad es que creo que todos son muy ciertos. O sea, la verdad no tengo nada que decir. Más que decirte por dos, de que literal. Y creo que, rescato mucho eso, la parte de siempre estar leyendo. Y sobre todo la parte de siempre estar leyendo también cosas que no procuramos leer y que a veces no nos gustan. Porque de ahí sacamos, creo que yo diría que la mayor parte de los insights sobre todo uno como escritor, de qué es lo que sí, qué es lo que no. Entonces, rescato mucho eso. Pero bueno, ya estamos cerrando ahora sí este episodio. Primero que nada, quiero agradecerte mucho. Gracias por estar aquí con nosotras. No, gracias a ustedes. Estamos muy contentas de haberte tenido con nosotras el día de hoy. Sí, y realmente también me llevó mucho esto que dijiste como de que nunca dejar de leer, porque creo que eso pues es como mucho de que nunca dejar de aprender. Sí. Y, o sea, eso me gustó mucho. Y siempre que hablo contigo siento que aprendo algo. No. Y esto nos da para otro episodio. Sí. No, yo aprendo mucho de ustedes, chicas, la verdad. Me siento muy contenta realmente de estar aquí, de saber que tienen este proyecto tan bonito. Y digo, es que soy bien ridícula a veces. O no, simplemente soy muy sensible a veces a las cosas. Y bueno, debo avisar públicamente que también parte de que la ruta exista es porque Marce estuvo a mi lado en parte del proceso, y ella siempre era como muy, vas bien, y, o sea, no sé, tener como la sonrisa, los buenos días, no te agüites, vas a ver que tu computadora vas a crear cosas maravillosas. Bueno, pues nada, o sea, gracias. Gracias, chicas, realmente estoy muy contenta. No, hombre, gracias a ti. Te amamos, Mariana. Ay, yo las amo a ustedes, chicas. Y nos encantó platicar contigo el día de hoy. Y esperemos también que te hayas divertido un poco. Sí. Aunque terminamos en lágrimas. Ay, no. Ay, aquí sí somos bien sensibles. Sí, la verdad. ¿Y qué? Bueno. Muy bien. Pues bueno, esto fue A todos los libros.